Computadora. Pues buenos días, estoy aquí con Marco Bogueto, que es CEO de Busap España, y Buenos vamos a... días, Maite. Buenos días, Marco. Bueno, nosotros queríamos entrevistaros para conocer un poco esta iniciativa que habéis puesto en marcha ya hace unos poquitos años, que habla de transporte discrecional compartido, que es como una idea muy novedosa. Y bueno, Correcto, además, sí. sí, hemos visto que tenéis mucha proyección internacional, habéis mandado últimas noticias que incluso estáis en Estados Unidos y bueno, eso es lo que nos ha llamado a entrevistaros y que nos contéis un poco qué es esto de transporte discrecional compartido. Perfecto. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí hoy hablando contigo. Entonces, ¿qué es Busap? Básicamente, nosotros nos dedicamos a gestionar servicios de transporte corporativo compartido. ¿Vale? O sea, como empresas contratan el servicio de limpieza o el servicio de informática, nos contratan a nosotros básicamente para que podamos convertirnos en un pequeño departamento de movilidad de la empresa cliente y les ayudemos a llevar el servicio de transporte en autobús al siguiente nivel. Eso lo hacemos gracias a una tecnología que hemos desarrollado internamente y que básicamente cubre todo el ciclo operativo con una app para el usuario, para el control de embarque, una app para el conductor para que pueda darle al play a los servicios y para que entonces podamos luego proporcionar a las empresas clientes KPIs en tiempo real, informaciones para que puedan tomar mejores y más rápidas decisiones. Aparte de la tecnología, que es el medio para llegar a los objetivos, lo que hacemos internamente, y por esta razón nos describen como un departamento de movilidad, básicamente gestionamos, gracias a nuestro equipo, con, por ejemplo, un servicio de Customer Care 24/7 para resolver las incidencias, para saber qué ha pasado si un autobús no llega a la hora, sino con retraso, y sobre todo optimizamos continuamente y sin parar las rutas de transporte. Ayudamos a las empresas a modificar, por ejemplo, paradas si ha habido una campaña de HR y han entrado nuevos trabajadores que entonces necesitarán pues que las paradas de las rutas puedan ser más personalizadas a raíz de donde viven, o siempre miramos que los costes proporcionados por el operador pues puedan ser moldeados o puedan ser mejorados. En fin, ayudamos a gestionar la operación en su conjunto, siempre teniendo en cuenta algo muy importante para las empresas, o sea, el ahorro y la optimización. La esencia de Busap, que es, digamos, la parte más innovadora y por las que nos consideran referentes a nivel mundial, es el compartir estas rutas de transportes. Lógicamente, en una óptica de sostenibilidad y de sharing, lo que somos capaces de hacer es que creamos sinergias entre empresas que están ubicados en una zona, siempre normalmente suelen ser o parques empresariales o zonas industriales a las afueras de las ciudades, y básicamente permitimos y creamos rutas compartidas, donde básicamente lo que suele ocurrir, o sea, que una empresa que tiene ruta tiene siempre una tasa de ocupación que por nuestra experiencia no supera nunca el 50-60% de la ocupación total, y entonces tienen siempre un 40% de asientos libres. Nosotros en Busap nos encargamos de ponernos en contacto con empresas de la zona para que se puedan sumar estas rutas de transporte comprando asientos a la empresa que tiene la ruta. Y entonces habrá empresas más pequeñas que no tienen el volumen y la capacidad económica para tener sus propias rutas de transporte privado, pero sí que están interesados en comprar asientos a una ruta de una empresa más grande. Y la empresa más grande sí que está interesada en vender sus plazas vacías a empresas más pequeñas. Básicamente creamos ecosistemas de movilidad con esta política y este objetivo final de que sean compartidas
para luego, y a nivel de sostenibilidad, poder quitar coches de las carreteras y básicamente se calcula que si tú pones un autobús en una carretera, básicamente estás quitando 30 coches al mismo tiempo y estás ahorrando cerca de 80 toneladas de CO2 en la atmósfera. Entonces, el conjunto de estas dinámicas hace que nos consideren referentes a nivel de movilidad compartida corporativa. Ujú. Y este servicio de movilidad compartida se puede hacer en todo el mundo, en todas las comunidades españolas. Eh, Correcto, correcto, sí. Actualmente estamos presentes en varios países. Busap ha nacido en Cataluña, en España, en 2016, pero tenemos ya oficinas y operaciones actualmente operando en Portugal, Brasil, Estados Unidos, México y Perú. O sea que es una muy buena época para nosotros. Hemos cerrado una ronda de financiación a principio de año que básicamente nos permite despegar y expandir aún más este concepto. Y hablando de España, tenemos clientes tanto en Cataluña como en Madrid, tenemos clientes también en el País Vasco. Básicamente trabajamos, como bien decías, en cualquier comunidad autónoma, en todo el territorio nacional y sobre todo, digamos, resolviendo problemas, por así decirlo, a las empresas que tienen ubicaciones a las afueras de los grandes centros y de las grandes ciudades y que entonces, aún más ahora a raíz de la pandemia, necesitan poder ofrecer a sus empleados servicios de transporte personalizados, flexibles y que tengan en cuenta estas nuevas necesidades, ¿no? que están surgiendo a raíz de la pandemia con esta nueva era de trabajo híbrido en la que hemos entrado, donde pues las compañías tienen que ajustar a nivel de HR protocolos de compaginar el teletrabajo, el trabajo presencial y entonces necesitan opciones de movilidad para los empleados muy flexibles y sobre todo pues que no tengan un gran impacto a nivel económico para el budget de la compañía. Ujú. Por lo que te entiendo, estáis muy centrados en el transporte discrecional de trabajadores, pero he visto que también se puede utilizar para eventos, congresos, bodas. eh, Correcto, correcto, sí. sí. Digamos que, bueno, como todo modelo de negocio en el mundo startup, va evolucionando. Los fundadores en 2016, Evare Magosa, Ruiz Stoffel y Alejandro Canals, no tenían en mente el modelo actual. Lo podían ver, ¿no? De lejos, pero al fin y al cabo, en todo modelo de negocio innovador, en muchas ocasiones llegas a entender la esencia de tu negocio por haber probado anteriormente ciertas dinámicas y por tener luego que haber pivoteado el modelo. Efectivamente, en un principio la idea era la de un transporte, digamos, más un B2C, o sea, orientado a que, por ejemplo, un grupo de amigos pudiera, en el caso de tener que organizar una boda y desplazarse, poder alquilar un autobús para este evento en concreto. Trabajamos también con eventos, festivales, pero digamos que ahora mismo, ya desde hace un par de años, el foco, el core business es el transporte corporativo, pero seguimos trabajando con festivales o eventos de leisure, para así decirlo, cuando surge la oportunidad. Es Ujú. correcto. Vale. Y por vuestra experiencia, cuando realizáis estos transportes de empresas que están en las afueras de las ciudades, ¿es un servicio que fomenta la movilidad de trabajadores? ¿Diríais? Sí, y es muy actual porque, como te comentaba antes, para hacerte un ejemplo en concreto, hablamos a veces con clientes que nos dicen, tenemos varios trabajadores que por haber estado en ERTE o por haber tenido durante la pandemia unas dinámicas complejas a nivel económico o han tenido que vender su coche propio, su vehículo privado, o han tenido que pues dejar su casa e irse a vivir a las afueras de la ciudad. O sea, estamos en unas épocas muy cambiantes y entonces siempre a nivel de recursos humanos
enlazado a lo que te comentaba, más de una vez nos han comentado que le cuesta a las empresas hoy en día poder ser y ofrecer, digamos, opciones para que recursos externos, o sea, atraer talento y para recursos externos acepten sus propuestas de trabajo sin incluir un servicio de transporte flexible y sostenible dentro del pack salarial. ¿Por qué? Porque mucho más que antes los trabajadores se ven o económicamente obligados o se han, digamos, han visto a raíz de la pandemia cómo es necesario para poder organizar su propia vida, combinar el teletrabajo con el trabajo presencial, tener un servicio de transporte personalizado y que sea, digamos, una clave para también tomar decisiones a nivel de aceptar o menos un trabajo. Ujú. Me queda, o sea, me genera dudas. La primera de ellas es, ¿cuál es la idea de negocio para Busap? Entiendo que firmáis los contratos con las empresas, Correcto. eh, pero ¿qué gana? ¿Ganáis por un porcentaje por asiento? ¿Es un contrato Eh, directo? ¿Cuál es vuestro modelo? Básicamente hay diferentes módulos, trabajamos con módulos, hay digamos, según el tipo de proyecto que montamos, podemos enfocarlo de una manera o de otra. De hecho, nos gusta decir que creamos pequeños proyectos de consultoría cada vez que iniciamos una conversación con la empresa, porque las necesidades pueden ser muy diferentes, pero básicamente donde ganamos dinero es en módulos para la tecnología, para la gestión de las rutas, para la digitalización de las mismas, para la optimización. O sea, trabajamos, digamos, a success fee, o sea, demostrando con resultados y objetivos concretos que somos capaces de bajar el coste del servicio de transporte para la compañía. Suele ser, en todas las operaciones que tenemos, solemos ser capaces de ahorrar en un promedio entre un 18 y un 30% de los costes previos a que entrara Busap en la ecuación. Hemos sabido también en algunos casos superar el 40% para que veas que son resultados importantes. Y luego, para las empresas que quieran, nos contratan también lo que te comentaba al principio, o sea, digamos, la gestión y un servicio de Customer Care 24/7 para la resolución de incidencias y sobre todo las empresas que nos contratan este módulo pueden hacer que los recursos internos que se dedicaban a la gestión del transporte se centren en su core business. O sea que al fin y al cabo es todo un tema también de necesidades internas, pero donde tenemos los márgenes y donde, digamos, nos enfocamos principalmente a nivel económico es en la compra-venta de plazas. O sea, ahí tenemos un margen cuando somos capaces de crear esos ecosistemas compartidos y permitir a las empresas de que compren y venden sus plazas. Perfecto. No sé si tenéis cifras del volumen de empresas con las que trabajáis actualmente y el número de trabajadores que pueden moverse a través de las plataformas Busap. Una cosa que quiero comentar también, y luego contestas tus Sí. preguntas, es que básicamente lo que hacemos es crear un ecosistema donde ponemos y facilitamos las conversaciones entre empresas, operadores y sus trabajadores. ¿Por qué? Porque aparte de trabajar en todo el territorio nacional, como te comentaba, y en otros países, trabajamos con todos los operadores. O sea, en algunos casos, cuando un cliente aún no tiene un servicio de transporte montado, le hacemos una propuesta, estudiamos el mercado, estudiamos también las opciones de operadores que trabajan en esa zona en concreto, analizando los mejores costes posibles y luego damos unas opciones al cliente para que pueda ser él quien elige con quién trabajar. En otros casos, si hay clientes que ya trabajan, por ejemplo, con Julia o con Alsa, para citar algunos operadores importantes, nosotros implantamos la tecnología sobre el servicio de transporte tradicional y entonces, digamos, no vamos a modificar el status quo, sino que vamos a sumar toda nuestra expertise sobre un servicio de transporte que ya funciona con el operador de la empresa. Ujú. Entonces, también para los operadores, en muchas ocasiones hemos visto, somos una
una oportunidad para proporcionar a los clientes un factor diferencial y, como te decía, llevar el servicio de transporte en autobús al siguiente nivel con una tecnología que lógicamente algunos operadores no tienen y no serían capaces de tener en un corto plazo. Entonces, conjuntamente somos capaces de llegar a clientes que piden, ¿no?, este combo, o sea, un servicio de transporte en autobús con un operador que tiene experiencia, que tiene conocimiento de la zona, más una tecnología y la expertise de BusUp que, aparte de digitalizar las rutas, como te decía, conlleva toda esta optimización en tiempo real y este control y esta, digamos, transparencia sobre la operación con el objetivo último del compartir. Ajá. Para hablarte de números, trabajamos actualmente con ya más de 80 clientes en todo el mundo y transportamos miles de personas a diario. Es complejo en esta época de pandemia dar cifras Es verdad. efectivas porque teníamos unas cifras antes de la pandemia, ahora tenemos más clientes, pero algunas rutas están en stand-by porque hay empresas que teletrabajan, entonces es un momento muy cambiante, pero digamos que una de las particularidades también que han sido pues importantes para nosotros y para que demuestran también, digamos, la fuerte expansión que estamos teniendo, es que hemos sido capaces de cerrar una ronda de financiación en una época de pandemia, en un contexto de movilidad donde básicamente los usuarios y los trabajadores, que son pues las personas que utilizan nuestros servicios, estaban en casa. Y entonces que fondos de inversiones pues apuesten para una empresa en un momento tan complicado, pues ya por sí solo explica pues la bondad del proyecto y también todas las oportunidades de crecimiento que tendremos a nivel europeo, a nivel global. Ujú. No te he preguntado al principio, pero bueno, BusUp es una empresa privada con capital de esos accionistas, de sus fundadores, entiendo, y que ¿Correcto? ahora con esta ronda de financiación ha incorporado pues eso, algún fondo de inversión. No sé si me quieres dar Exacto. algún detalle de quién es o quién. Exacto. Bueno, el principal se llama Proesa Ventures, que es un fondo mexicano que solo invierte en proyectos relacionados con la movilidad y que entonces pues, ha valorado aún más por tener ese conocimiento, esta visión, ¿no?, que teníamos nosotros y pues, el ser referentes en un sector muy tradicional como lo del servicios de discrecional por carreteras en autobús, pero que necesitaba ya un cambio para poder, digamos, pues adaptarse a esta nueva época y sobre todo ofrecer soluciones no solo de experiencias y seguras, sino también flexibles, personalizadas y con tecnología. Ujú. Antes me hacía referencia a que el servicio que ofrecéis requiere unas tecnologías mayores y que ese es uno de vuestros puntos fuertes, ¿no? ¿A qué tecnologías te refieres para que un operador contéis con él para que realice los servicios de transporte? Ah, no, no, nada, nada, nada. Es simplemente, o sea, es Bueno, muy se te sencillo. referías a la propia tecnología implantada por BusUp, ¿no? Claro, sí, no, no, pero es una muy buena pregunta y te contesto. Básicamente, nosotros funcionamos con una aplicación para los usuarios que se puede descargar en cualquier dispositivo móvil y también una aplicación que llamamos AppDriver, que es una aplicación para el conductor que también tiene simplemente que tener posesión de un móvil para descargarse esa aplicación. Las dos partes permiten que el usuario, al acceder al autobús, habiéndose previamente descargado un QR code, que es el abono, el ticket para subirse al autobús mismo, haga un control de embarque con la aplicación del conductor. Este control de embarque básicamente nos permite tener en tiempo real
siempre la tasa de ocupación de los autobuses, cuáles han sido las reservas, quiénes son los usuarios, quién se está subiendo a los autobuses por un tema de responsabilidad civil, y cruzando estas informaciones somos capaces de ofrecer a las compañías clientes que tienen sus propias landing page y su propio backend con un acceso privado, KPIs, métricas y analíticas para que puedan tener, sin estar en los autobuses con sus propios trabajadores, informaciones en tiempo real y básicamente gracias a nuestra ayuda tener un control exhaustivo sobre la operación. Supongo que las empresas, al conocer este servicio, es un poco poner en valor el transporte discrecional. Cuando llevamos una tendencia a que este tipo de servicios desaparecieran, quizás Busap está ofreciendo no sé, un transporte moderno, optimizado, con lo que tú nos decías, quitas vehículos de la carretera. Entonces, bueno, quizás estáis poniendo un poco en conclusión en valor este tipo de servicio que parecía que estaba en desuso. Sí, digamos que nosotros complementamos el transporte público, para así decir, ¿no? O sea, si por ejemplo, repito, una sede de la empresa se encuentra a las afueras de Madrid o las afueras de Barcelona, el trabajador, ¿cómo podía ir? O con su coche privado, que ya sabemos que por un tema de sostenibilidad a largo plazo es todo menos sostenible, y también a nivel de costes y a nivel de pues los tiempos que estamos viviendo ahora, donde al fin y al cabo a nivel tecnológico y a nivel de políticas internas de las compañías se ha hecho un salto de 10 años en pocos meses a nivel de digitalización por el tema del lockdown y por el tema de la movilidad restringida. Las empresas y las compañías se han tenido que adaptar a implementar el teletrabajo, incluso cuando no han querido, pero se ha tenido que mover hacia ese modelo. Y entonces, lógicamente, pues Busap permite que un trabajador que utiliza, por ejemplo, el transporte público, este transporte público llegue hasta cierto punto, pero al salir del centro urbano tenga que ser complementado. Y entonces hemos sabido básicamente cubrir esta milla restante, ¿no? Esta distancia para llegar a la sede de la compañía, sobre todo en una óptica y en un momento donde, repito, pues el autobús permite quitar coches de las carreteras, ahorrar emisiones de CO2 y sobre todo con la ayuda de operadores de transporte mezcladas a nuestra expertise y teniendo en cuenta las necesidades de las compañías, pues ofrecer rutas flexibles y que puedan ser un asset y no un coste para las compañías, para atraer talento, para dar flexibilidad y para que el empleado se sienta, digamos, querido y se sienta de alguna manera comprendido en estas dificultades hoy en día de desplazamientos. Sí, has dicho una frase, lo de cubrir la última milla del trabajador, o sea, de la persona que va a su empresa, que sí, lo tenemos muy claro en mercancías, pero bueno, eso puede ocurrir ahora en el transporte de viajeros, ¿no? Que es un poco lo que estáis haciendo. Sí, en realidad la última milla, como se entiende, es más un tema, por ejemplo, de patinete o de Sí, bicicleta. Lo nuestro es, digamos, desde app de movilidad, como puede ser pues Plaza Castilla en Madrid o una estación de metro o una estación de tren en todas las ciudades europeas y españolas, crear estas rutas dedicadas para que agregando demanda en una zona en concreto de trabajadores que puedan estar interesados en desplazarse hasta este punto, pues a partir de ahí crear estas rutas personalizadas para que pues este mismo autobús pueda agregar estos trabajadores y llegar hasta la sede central de la compañía con rutas que pueden ser de algunas 10 kilómetros, otra de hasta ya, 30 kilómetros. O sea, ya. no es Oye, la todo. última milla, pero digamos que cubre esta franja al salir de la ciudad y de los centros urbanos. Ujú. Y en vuestra experiencia, ¿ha habido empresas que al conoceros, no tenían servicio de transporte para sus empleados y sí lo han implantado o normalmente es...
Sí, 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 ha pasado más de una vez, ha pasado sobre todo en casos de cambio de sede, o sea, Ujú. empresas que, por ejemplo, tenían la sede dentro de la ciudad y la han tenido que trasladar a las afueras y entonces nos han contactado para que pudiéramos montar un Sí, sí. servicio de transporte con un estudio previo, analizando pues no solo los trabajadores, sino los turnos, sino todas las nuevas necesidades, y otras que también pues tenían pendiente tomar esta decisión, tenían algún pedido por parte de trabajadores que se desplazaban en coche, querían, y hoy va muy de moda, ¿no? esta dinámica de, sobre todo en las grandes compañías, crear departamentos de movilidad y de sustainability para que al fin y al cabo luego se encargan de mejorar la vida de los trabajadores y entonces pues crear servicios como un servicio de transporte en autobús, pues es algo que realmente, pues repito, permite captar, atraer y retener sobre todo talento una vez que esta persona trabaje en la compañía. Ujú. Una pregunta curiosa. A las empresas que colaboran con vosotros, que dan los servicios, ¿van identificadas de alguna manera como servicio BusUp o no obligáis, o sea, os da igual? Eso no es importante para vosotros. ¿En qué sentido? Solo para... Sí, los autocares, si llevan alguna pegatina o alguna identificación de que es que trabaja para BusUp o que es... Sí, en algunos casos hay compañías que quieren vinilar los autobuses Ujú. con su propio logo y puede aparecer también el de BusUp. En otros casos, pues el operador de transporte funciona como siempre ha funcionado con los autocares clásicos y en otros, en algunas rutas, tenemos también autobuses propios bueno, con nuestro logo y para nada, este tema de un poco de darnos a conocer y, pues que conozcan nuestra marca. Pero digamos que pues, esto se puede definir conjuntamente con el cliente, eh, no es ni obligatoria una cosa ni la otra, lo que sí en la mayor parte de las rutas hacemos, trabajamos con cualquier operador que tiene que garantizar unos estándares de calidad, pero digamos que vamos a sumar su propuesta de valor y, lógicamente al ser sus autobuses, pues puede trabajar tranquilamente con los autobuses vinilados tan y como los tiene. Y una pregunta, no sé si le puedes comentar cuántas empresas en España están trabajando actualmente con vosotros y cuántas plazas movéis más o menos. Ahora en España tenemos más de... es que hay este tema de las Sí, empresas bueno, y del que COVID están y operando y la de no, pero tenemos más de 20 empresas operando y, pues anteriormente a la pandemia y en la vuelta estamos gestionando alrededor de unos 8.000 pasajeros diarios, pero siempre son datos que pues dejan un poco sí, no son tan ciertos porque depende del momento y claro. entonces pues hemos ya definido de hacer luego todas unas cuentas después de verano cuando se cree que a nivel de vacunación e inmunización de la población pues Claro, las empresas se han puesto el 1 de septiembre, ¿no? Como gran fecha para pensar de poder volver con todo el volumen que pueda acercarse a lo que tenían antes de la pandemia, incluso si pues el teletrabajo ha venido para a quedarse. quedarse, claro. Sí, Claro. sí, estamos muy pendientes de ese cambio, claro, más vosotros. Y cuéntame para finalizar un poco, pues, vuestros proyectos, vuestros objetivos, todo este proceso de internalización, ¿cuáles son vuestros próximos pasos? Nuestros próximos pasos ahora, digamos, a corto mediano, es seguir creciendo en los mercados en los que estamos presentes para pues, ser considerados referentes y líder en la gestión de servicios de transporte corporativo compartido y sobre todo crear ecosistemas, o sea, no simplemente tener proyectos sueltos como los que podemos tener a día de hoy, sino en un futuro poder crear en las afueras de las principales ciudades españolas, por ejemplo, hablando de España, Ujú. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, poder crear ecosistemas de rutas compartidas. O sea, a raíz de proyectos que han nacido
de una forma separada, pues poco a poco crear este ecosistema de rutas que al sumarse más empresas, pues las mismas empresas teniendo masa crítica y trabajadores que necesitarán desplazarse, nos permitirá poner más rutas y entonces como último objetivo que empresas que tienen, por ejemplo, una sede en España y Portugal puedan razonar y montar proyectos a nivel global. O sea, que puedan desde, por ejemplo, una oficina en Barcelona, tener ubicado y gestionado también el transporte en Portugal. Y cuando un trabajador viaja a la sede de Portugal, pues que se sume a las rutas de Busap Portugal, sin que sea una entidad separada, sino como un único concepto de Busap a nivel mundial, por así decirlo. Interesante. No sé si, bueno, ¿quieres añadir alguna cosa más así de...? No, la verdad que hemos tocado muchos temas Mm, y que sí, entiendo que de entrada puedan no parecer muy, digamos, sencillos, porque al fin y al cabo vamos un poco a revolucionar ciertas dinámicas a nivel de los desplazamientos de los trabajadores y cómo han sido hasta el día de hoy, pero me has hecho preguntas que me han permitido, sí, digamos, dar un un poco una overview visión. global de, sí, Una de lo que pregunta, hacemos. en estos servicios discrecionales, y bueno, más ahora si la estrategia es como a globalizar por zonas, ¿solo pueden subir trabajadores? O sea, una persona que va a visitar una fábrica, por ejemplo, podría usar ese Sí, servicio, no sé. esto, sí, sí, no, podría serlo. Básicamente eso se tendría que acordar siempre con la empresa que nos contrata, pero muy buena pregunta, porque básicamente la esencia de nuestro negocio es el compartir. Ujú, Pero en muchos casos, cuando hablamos de compartir, pues el interlocutor o la empresa se cree que se hable simplemente de compartir entre empresas vecinas, ¿no? O sea, esta compra y venta de plaza entre empresas. Mientras el compartir puede ser también con empleados internos, con becarios, proveedores, sí. con subcontratas, con visitas, exacto. O sea, por ejemplo, pues sin hacer nombres, pero empresas que tienen multinacionales, que tienen un tamaño muy grande, suelen tener siempre unas empresas satélites subcontratadas con trabajadores que entonces no tienen los mismos derechos de los Ujú, trabajadores de la empresa madre, que pero sí pues desearían y están dispuestos a sumarse en la ruta, claro. incluso a veces pagando. Y entonces la empresa madre podría, gracias a este sharing interno, para así decirlo, el compartir con estos subcontratados, recuperar parte de la inversión y llegar a los objetivos y ya solo tratando y gestionando la masa crítica interna a su universo sin llegar a compartir con empresas externas. Se pueden hacer muchas cosas, digamos, en este sentido y como bien decías, por ejemplo, ahora no, porque nos podemos mover poco, pero a ver si ya podremos hacerlo en tiempos relativamente rápidos, pero el año pasado cuando me iba a Madrid, en algunos casos, en vez de coger un taxi, me sumaba a las rutas de transporte de la empresa cliente que iba a visitar como visitas, pagando mis 2 € diarios y no teniendo que pues reservar Coger un un taxi, coche. O claro. sea que es exactamente lo que comentabas. Pues Marco, yo creo que con esto ha quedado bastante claro. Darte las gracias, Marco Bogueto, CEO de Busap España. Sí, Y no, nada, soy General Manager de España. El CEO es Rui es, Stoffel, que es uno de los fundadores. ajá, No, simplemente para sí, sí, para importante matizar. detalle. Muy bien. Gracias. Pues ha sido un placer hablar contigo y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme y por el tiempo pasado juntos. Un Gracias. placer. Un placer. Ya está. Espera.